Ah, ¿cómo, cómo están ustedes? Qué bien. I hope everyone is very well in Spain and Italy and Europe. It's so nice to see you again. Onegaishimasu. I'm going to read Shokushu number 8 for you this morning. Plus life. The absolute universe is one. Here, two opposing actions appear, and the relative world is born. This is called yin and yang. In the Orient and plus and minus in the West. A bright, vigorous life is called a plus life, and a dark, oppressive one is called minus. Let's work towards a plus life by eliminating all minus ideas from now. So, how are we doing with eliminating all minus ideas from now? Would you like me to read that, Sensei? Yeah, por favor. Yes, please. Espero que todos estéis bien. Hoy el Shokushu será vida positiva. El universo absoluto es uno. En él aparecen dos acciones opuestas y nace el mundo relativo. Esto se llama yin y yang en Oriente y positivo y negativo en Occidente. Una vida brillante y vigorosa se denomina vida positiva y una opresiva y oscura se llama negativa. Trabajemos hacia una vida positiva, eliminando todas las ideas negativas a partir de ahora. We seem, I think you will agree, we seem to spend an awful lot of our time fighting against or trying to eliminate the things in this world or in our life that we don't like. We often struggle with the things about ourselves and about other people that we don't like. This is going against the nature of being human. Okay, so Toi Sensei, this is very important to Toi Sensei because the fundamental kernel of our teaching here, of Toi Sensei's teaching, is this plus life. So you remember he's always talking about putting plus thoughts in our subconscious mind. Okay. Pasamos mucho tiempo luchando en contra y intentando eliminar todas las cosas del mundo que no nos gustan. Esto es ir en contra de la naturaleza del ser humano. La parte fundamental de las enseñanzas de Toi Sensei es que es promover una vida positiva, o sea, dirigida hacia lo positivo, no lo negativo. So years ago, when Toi Sensei first came to the West, he started here in Hawaii. And he taught us, of course, he taught us techniques. That was about everything that Aikido was made of in those days, was just simply techniques. That's what O-sensei taught him. That's what he came and taught us. And to Toi Sensei, those techniques represented how to be in a relationship with another person without fighting against them, without trying to win over them. That's the nature of Aikido, the way to harmony in this universe, as opposed to conflict or fighting against.
Cuando Toi Sensei vino por primera vez al occidente, vino a Hawái y nos enseñó a todos técnica, nada más. Y esto es lo único que había, era técnica del Aikido. Es lo que había aprendido de O-Sensei. Pero para Toi Sensei, estas técnicas representaban una relación entre seres humanos. Y entonces esa relación tenía que ver con lo importante de esa relación era la armonía y estar en armonía uno con otro. And so Toi Sensei would teach us these techniques, and then he would go away for 2 years, and then he would return. And when he returned, he said everybody would be fighting, not only using the techniques to try to overcome the other person, to win over the other person, but also fighting about how to do the techniques. They were fighting about everything, all conflict. So this, of course, went on for years and years. He would correct us, go back to Japan, and when he'd come from Japan, the same problem would continue to exist. And of course, this is a big issue if you are the progenitor of peace. And very difficult if your students are all fighting and you're teaching them non-fighting, non-dissension. Entonces, Toi Sensei nos enseñaba y luego se iba y no volvía por 2 años. Y durante ese tiempo, cuando volvía 2 años más tarde, veía que todos estábamos luchando, o sea, estábamos en conflicto haciendo las técnicas del Aikido, no haciéndolas en armonía. Y esto, entonces, había un gran problema, se iba y luego surgía el conflicto. Esto continuó, siguió por año tras año, muchos años, y entonces fue cuando empezó a evolucionar sus principios de la enseñanza del Aikido, empezaron a cambiar. So Toi Sensei, this is very bothersome to him. He feels he's not succeeding. So he's constantly telling them, don't do that, don't do that, don't do that. And soon he began to think, wait a minute, maybe this is the problem. Maybe I am the problem. So he invented Oneness Rhythm Taiso. Do you know? I think everyone knows this. It has music and very graceful, relaxed, almost dance-like movements. And he said to me, I want you to teach this wherever you go in the world. He said this to me one night. And he said, Mr. Curtis, this is my secret weapon. If the students enjoy Oneness Rhythm Taiso and can perform it well, that means they understand my teaching. If they do not like this or are unable to do it well, it means they still have fighting spirit in them. Esto le molestaba mucho a Toi Sensei, ver este conflicto que continuaba y continuaba y continuaba. Y se dio cuenta de que estaba explicando las técnicas diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, ¿sí? Y entonces se dio cuenta de que era mejor no decir lo negativo y mejor decir lo positivo. Entonces fue cuando inventó el Taiso del ritmo, el Taiso, este ritmo relajado, esta serie de movimientos. Y me dijo una noche,
quiero que enseñes a todos este movimiento del Taiso. Y me dijo, este es mi arma secreta. Los que puedan ver, hacerlo sin problema, o sea, sin pensar algo negativo del movimiento, comprenden lo que estoy enseñando. Los que no ven lo que representa este movimiento, no comprenden el Aikido. And this was so important to him, really, that after he reached his 70s, you know, he basically just taught. He didn't so much teach techniques or this kind of most of movement exercises. Of course, they were still taught, but by other people. He was very much decided that what counted in this world is our state of mind. This happens when you get older, you know. You begin to realize that state of mind is very, very critical. You know, we like to think, well, I like peace. So if I have peace, then there won't be any war. I like harmony. So if I have harmony, then there won't be any conflict, right? So if I have calmness, then there will be no tension. But this is, of course, not true. You know, no, in that sense, means the absence of. But this is the relative world. So whatever is on one side, there's always the other side. And every imaginable, infinitely small gradation of those things in between. Always the other side, it continues to exist. So what we're not talking about the absence of something, we're talking about the preference or the presence of something in our lives. Carlos. Esto era muy importante para Toi Sensei, y cuando llegó a tener 70 años y mayor que 70 años, ya casi no enseñaba técnica. Había otra gente que enseñaba la técnica en Japón, pero él ya casi no. Lo que le importaba más a él era el estado de la mente. Y entonces, y esto sucede con llegar a cierta edad, todos empezamos a pensar en estas cosas. Y tenemos la tendencia a pensar que si no hay guerra, tendré paz. Y habrá paz. Si no hay tensión, tendré calma. Pero hay que recordar que vivimos en el mundo relativo. Entonces siempre hay dos contrarios, dos opuestos en este mundo, aunque sea, y hay diferentes grados de cada contrario, pero siempre hay dos lados. Entonces no estamos hablando de la ausencia de conflicto o de algo negativo, sino que estamos hablando de la presencia de algo positivo. Okay, so we celebrate the presence of calmness in key breathing. We celebrate the presence of harmony in whole body meditation. So what I'd like to do right now is do a little key breathing
only, just keep breathing. And I want you to, Toi Sensei says he teaches us keep breathing and to help us understand the meaning of calmness. So calmness is a byproduct, You cannot make yourself calm except by paying attention. So when we're in attention, when we're paying attention, when we're noticing what's going on, when we're in awareness, then we are very calm. As you know, if you just close your eyes right now. Vamos a cerrar los ojos por un momento. And listen to every sound. Y escuchad cada sonido. You'll hear individual sounds. Habrá sonidos individuales, los pájaros. My voice, perhaps, a bird, perhaps. Un pájaro. Carlos's voice. La voz de Carlos. Maybe even your own breathing. Quizá nuestra propia respiración. But overall, there is a loud noise underneath all this, the noise of silence. Pero debajo de todo esto hay un fuerte sonido de silencio. If I tell you this and ask you to listen to the sound of silence. Si os digo esto y os digo escuchad el sonido del silencio. There. So just turning our attention muscle on very powerfully causes us to feel great calmness. Encender nuestro músculo de atención, de consciencia, nos da un gran estado de calma. So that's what Toi Sensei means when he says, keep breathing promotes calmness. So Sensei, I didn't get to say all of that because you went right into close your eyes. Sorry. So do you want me to explain that? Yes, please. Okay, sorry. Entonces, lo que dijo Sensei antes de nuestro pequeño ejercicio ahí, celebramos la presencia de la calma con la respiración de Qi. Celebramos la presencia de la armonía con la meditación de cuerpo entero. Entonces, quiero hacer un poco de respiración de Qi en unos momentos. Toi Sensei nos enseñó que la respiración de Qi nos ayuda a comprender la calma. Pero la calma no se puede obtener solo por esfuerzo. O sea, quiero tener calma. Esto no funciona. Sino que es un producto de nuestra conciencia. Entonces, si ponemos atención a algo, inmediatamente llegamos al estado de calma. Entonces, este ejercicio de cerrar los ojos y escuchar, ¿sí? Entonces, vamos a practicar esto con la respiración Qi. Spanish is a very beautiful language, I have to say. I don't speak very good Spanish, as you all know, but listening to Carlos speaking is, I just love it. Of course, listening to any of you, I know probably you speak, all of you Spanish people speak much more alacritively than Carlos.
But even Carlos, for me to listen to, is really, I really appreciate the beauty of your language. El español el español es un idioma, es una lengua muy, muy bella. Y le gusta mucho el sonido. Me gusta mucho el sonido del español cuando lo escucho. Entonces, y también con español de Carlos, sino de todos vosotros. Okay, so I want to take a few moments and the feeling that you had when you were listening to the sound of silence, then I want you to pay attention in exactly the same way to the breathing in and the breathing out and the space between the breathing in and breathing out. And see if you have the same feeling of deep calmness. Entonces, vamos a pasar unos momentos con la respiración de Qi y quiero que cuando estemos haciéndolo, que observéis el estado de calma y que pongáis atención de la respiración hacia afuera y hacia adentro y también el espacio que existe entre estos dos movimientos de la respiración. ¿Vale? Vale. Cerrar los ojos. So when we do keep breathing like this, with this in mind, we have great calmness. We celebrate calmness. We don't struggle with tension. We just celebrate calmness. And if we forget for a moment and begin to become tense or worried or struggling with something, that's okay. We just return to calmness. We just return to being in the breath. In other words, we say in the breath means giving all of our attention to breathing out and breathing in and experiencing what's in between breathing out and breathing in. So just think about this for a minute in terms of the way we live our lives. So we tend to spend an awful lot of time trying to get rid of the things we don't like in our lives. Look at the way the world is right now. There are many things we feel we need to fight off, but they don't actually ever go away. Even this is something they're telling us about COVID-19. It never really will go away, you know. So what is it, if that's something you don't like, what is it that you do like? And whatever it is you do like, you stand for that. Don't fight against things that you don't like. Just stand up for, speak up for, be there for what you do like, what you care about in this world. Cuando hacemos la respiración de Qi, de esta manera, celebramos la calma. No luchamos contra la tensión. Y si nos olvidamos y empezamos a luchar, solo simplemente volvemos al estado de atención en la respiración.
y ponemos la atención en la respiración, la inhalación y la exhalación, la respiración hacia adentro y hacia afuera, y también en el estado, en el espacio entre estos dos movimientos, poniendo toda la atención en este proceso. Si podéis imaginar cuánto tiempo pasamos en nuestra vida luchando contra las cosas que no nos gustan, ¿sí? Luchando contra cosas negativas que vemos en el mundo. Mejor poner atención en lo que sí nos gusta, ¿no? Y no luchar contra lo que no nos gusta. Si podemos hacer esto, entonces estamos poniendo este mundo, esta atención positiva en el mundo, mediante enfatizar lo positivo. So, I like this word warrior. But you want to be a warrior for peace. You want to be a warrior for the positive, for the plus. You want to stand up for that. Throughout the ages, man has been doing his best to fight off the negative. But it's instead of standing up for the positive, right? Standing up for that which you like, instead of fighting against something you don't like. And what we don't like is always conflict. Do you see? So when you fight against something, you're creating more conflict. Our habit, of course, we raise our children. The world raises children often with video games that are fighting. And, all of our sports activities have these words like fight, 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 and we slaughtered them today, or we, the mode in this world is one of that makes you feel like you're accomplishing something positive when you're crushing something negative. But that's not true. That's an illusion. That's a delusion. You want to feel good because you are representing good, because your life speaks up for positive. Vale, me gusta mucho esta palabra guerrero, pero hay que ser guerreros para la paz, para lo positivo. Durante la historia del mundo, el ser humano siempre ha luchado contra lo negativo, pero mejor alzarnos para algo positivo. No nos gusta el conflicto, pero cuando luchamos contra algo negativo, estamos poniendo más conflicto en el mundo mediante esta lucha. Entonces, la crianza de niños, cuando los educamos, los niños escuchan mucho estas palabras de luchar y ganar, ganar, luchar, ganar. Y llegamos todos, los niños llegan a entender, y lo mismo para nosotros, llegamos a entender que ganar una lucha es algo positivo. Pero queremos mejor representar lo positivo mediante nuestra vida. Sí, esto es lo que más importa.
en este mundo. Okay. Probably that's enough of me talking about that. I would like to ask Gandia, Rafael Gandia Sensei, can you please now take some time and discuss with your students that are speaking in Espanol and raise some questions, please. Me gustaría pedir a Rafael Gandia Sensei tomar algún tiempo para comentar con tus estudiantes, tus alumnos, y ver si hay alguna pregunta sobre todo esto. Okay. Okay. Hello, how are you? Okay, Dozo, por favor. Ahora, no hay como casi siempre. Sí, adelante. Entonces vamos bien. Podemos pasar unos 8 minutos más. Sí. Dime, Rafa. Gracias, Carlos Sensei, gracias. Sí, Sensei, yo quería hacer una pregunta sobre la calma y la tensión, ya que trata de esto hoy también un poco. Quería comentarle a Sensei, pues, estos días de entrenamiento que llevo unos días un poco confundido con lo que es la práctica, porque cuando empezamos a hacer las clases empezamos las clases y hacemos lo que son los test de Ki, no tengo ningún problema en pasar los test de Ki. De hecho, me siento en calma, pero una vez empezamos lo que son las técnicas, cuando terminamos las técnicas, siento mucha tensión en las manos y mucha... Incluso cuando hago de uke, las caídas son más violentas de lo normal. Le pregunto a los ukes si han sido maltratados y me dicen que no tienen ningún problema, pero yo sí que noto una tensión dentro de mí muy fuerte. Y la pregunta trata sobre eso, sobre si con los años uno adquiere experiencia a la hora de pasar el test de Ki y cuando haces la técnica te salta la realidad de cómo estás realmente. Muy bien, va por ahí. Muy interesante, ¿no? Sí, gracias. Okay, so cuatro es bastante. Sí, está bien. Sí, está bien. Carlos, estamos aquí. Okay. Dozo, por favor. La primera pregunta, Ricardo, quiere hacerle algo sobre lo de prestar atención a lo negativo y lo positivo. Tiene un poco de conflicto y confusión y quiere preguntarle algo. Ricardo. So Ricardo is going to ask a question about this idea of being positive versus avoiding fighting. Yeah. Okay. ¿Hago la pregunta? Sí. Pues Sí, claro. quería preguntar porque entiendo que hay que prestar atención a lo positivo. Obviamente nos sentiremos mejor que si luchamos para cambiar algo que no nos gusta, pero me parece quizás o egoísta en no querer cambiar algo que teniendo la posibilidad. Incluso me parece contradictorio porque aquí nos están enseñando Te has congelado, Ricardo. Se ha congelado la imagen, ¿no, Carlos Sensei? Sí. No debe tener buena conexión. Pues pasamos Sí. a la siguiente pregunta. Yo tengo la pregunta, si queréis, pero si no podemos volver a él luego. Si lo oye Ricardo, ¿o qué?
So we're having trouble with the connection with Ricardo Yeah. Sensei. So maybe we'll just move to the next one. and then Do come you back. have the question that he's asking? I do, but I don't think he's here anymore to listen to your answer. I think, I don't know. He may have. What was the disappeared. question? Okay. Voy a hacer la pregunta de Ricardo a Sensei. I understand that paying attention is an important thing, and it seems right to focus on the positive, but I have trouble with not wanting to change the negative, not trying to change the negative. Like doing this behavior in itself, not trying to change the negative, seems like something that's negative. It seems contradictory. Don't fight against the negative. Yeah. So, and in fact, it bothers me yeah. to. Okay. So good question. Yeah. So everyone Pregunta muy has buena. everyone has this question. So we never say don't fight against the negative. We say stand up for the positive. Okay, because this is the lesson that Toi Sensei learned, but when he was coming to the West, saying no, don't do that way, don't do that way, don't do that way. So he realized that this in itself is negative. So instead, he created a way to practice that was supremely positive, Oneness Rhythm Taiso, and ask us to transfer that understanding to the techniques. Okay, so of course you're going to be frustrated when you tell yourself not to fight. Don't bother, or you're wasting your time. Only stand up for what you like. You're fighting against something you don't like. There are lots of things in this world that are not very pleasant. There are a lot of things we don't like about people and what people do and how they act. Yes? So that's going to be there. No matter what you do, it will always be there. So for yourself, if you would like to be in peace, then for yourself, you stand up for, you speak up for, you move forward for the plus, for the positive, for that which you feel strongly is good and true and honest. Don't you think so? So of course, that's just a little trick of the mind. And it's so difficult what I'm asking you to do. What Toi Sensei is asking us to do is so difficult because the whole world is busy fighting. Carlos. Entonces, sí, no decimos no luches, no luches contra algo. Decimos levántate por algo positivo. Esta fue la lección que aprendió Toi Sensei cuando venía a Hawái y nos veía luchando en el tatami. Esto era, empezó diciendo no luchéis, pero esto era negativo. Entonces por eso desarrolló el ritmo del Taiso único. Y la idea era transferir o llevar este ritmo de calma a las técnicas del Aikido. Es una pérdida de tiempo decirnos no luches. Mejor pasar el tiempo alzándonos por lo positivo, por lo que sentimos, algo que sentimos de manera muy fuerte hacia algo. Y esto es
en nuestro mundo moderno esto es muy, muy difícil hacer esto, porque estamos rodeados de lo que percibimos como lo negativo. Entonces sí que es difícil, pero esto es lo que la enseñanza. Okay, next question. Próxima pregunta. Fernando, es que al final no he decidido si tenía una pregunta. Si quieres poner su punto de vista ahora, Fernando, si quieres, y si no, pasaríamos a otra persona. No, pasar a otra persona. Es que no te oía bien cuando hemos hablado, entonces no había entendido bien si tenía que hacer pregunta o no, perdón. No, es que valide tu punto de vista, no hace falta. Pasar a la siguiente. Gracias. Gracias, Fernando. Caterine, Simone de Florencia, de Italia, quiere preguntarle algo sobre la práctica. Simone. Quiere preguntarle algo sobre la práctica. Simone Sí. quiere preguntar que en la práctica misma le resulta también difícil dejar el mundo relativo, o sea, cuando él está practicando solo en el dojo, logra desconectarse y poder estar en calma, pero apenas hay otras personas en el dojo, no logra concentrarse sobre esa calma. Y eso es lo que le resulta difícil entre estas dos cosas, la calma y el conflicto. So this question comes from Simone from Italy. So when I practice on the mat by myself, I feel very calm, I feel very positive. But when other people are involved, whether on the mat or off the mat, then I start to feel the conflict and the difficulties begin. What's the question? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo lograr separar el momento de calma, llevarlo también cuando hay otras personas en el tatami? How to achieve this state when I'm around other people, how to maintain a positive state when other people are around. Yeah, okay, thank you very much. Yes, this is a common difficulty, of course. Toi Sensei says it is easier to coordinate the mind and body in one of the Shokushu when we are sitting or standing still or when alone. But when we're in motion with other people, of course, this is when the conflict arises, because this is when we come into things that we cannot control. The reason we don't like things in this world is because we feel we cannot control them. Things are negative to us because we feel we cannot control them. They disturb us because we feel we cannot control them. When we're all alone on the mat, we are in control. Very easy. But when someone else steps on the mat, then we're sharing that control space, sharing that space. And they maybe then attempt to do certain things to you, which you feel is trying to control you. So that is the whole point of practicing Aikido on the mat, of course, because the only way we're going to move beyond this business of being able to not mind when someone else is trying to control us is when we go deep enough within ourselves to realize that we don't control anything to begin with.
It is the ego or the personality, the small mind, yoga mind, that thinks it can control things. And it is that part of us that is disturbed when someone else does something that we feel is taking our control away. We don't like this. The ego doesn't like this. But that is just selfishness, isn't it? And it's delusion because we are imagining that if it weren't for this other person, I would have all the control. And then when so the other person says, hey, you're trying to get all the control, you say, no, I never look for control. So we're in delusion, we're not aware of this. So the kind of practice we're doing, Simone, is to be on the mat together and share this experience because we all have the same problem. We all think we're in control and want to be in control. When somebody else tries to take on control, we don't like it. So we have to learn to let go of that, to learn, understand, and accept whatever arises. Vale, That's a lot. entonces Sorry. es una, okay, es una, es un problema muy común. Toy Sensei tiene en uno de los dichos, dice que es más fácil mantener el punto cuando estamos sentados o de pie, solos. Es más fácil que cuando estamos en movimiento o con otra gente. Y entonces la razón por esto es que cuando entra otra gente, entonces nosotros perdemos nuestro sentido de control. Cuando estamos solos, nos parece que que controlamos todo lo que está pasando. Pero cuando entran otras personas, tenemos esta idea de que el control desaparece y otros están causando problemas que nosotros no podemos controlar. Pero esta es una ilusión. Nosotros, o sea, la razón por la que practicamos es que no nos moleste cuando alguien intenta controlarnos a nosotros. Porque esto nos ayuda a comprender, a llegar a la realización de que nosotros no controlamos nada. Y entonces esta es una ilusión, la idea de que controlamos algo o no. Y esto es una ilusión de la mente pequeña, del ego, que cree que puede controlar el mundo que está alrededor, ¿no? Y que si no fuera por aquella otra persona, todo estaría bien, yo estaría en un estado de control perfecto. Pero no, esta es una ilusión. Y lo que aprendemos en el tatami y el proceso en el tatami es compartir esta experiencia de que estamos haciéndonos conscientes de que no controlamos nada. Entonces, y compartir esta experiencia con nuestros compañeros en el tatami, esta es la práctica. Y poco a poco dejarlo ir, esta idea de que tenemos control, ¿no? Dejarlo ir poco a poco. And Toy Sensei tells us, whatever happens in this life, bad or good, is good. Everything that occurs to us in this life is our teacher, is for our benefit. Do you see? This is one of his Toy Sensei sayings. So
Last time we had a class in Spain, 1 month ago, I taught of following the way of the universe. And this is what the question you're asking. We become disturbed when, or we allow things that people do to disturb us, or things that arise in our life, whether it's on the mat or off the mat. We allow those things to disturb us when we're not following, we're not recognizing this is the universe. It's not just a person. Nothing is just anything. It's all this universe, and it's all for you personally, just for you. It's also in the same way, just for me. That's the beauty, is that it's just for every single one of us. The universe that you experience around you is just for you, and it's all your teacher. So all must be respected and taken in. With that in mind, then there's no disturbance. Toy Sensei dice que suceda lo que suceda, bueno o malo, todo es bueno. O sea, que todo tiene la capacidad de enseñarnos algo. Este es el beneficio de estas situaciones, es que el universo nos está enseñando en cada momento. El mes pasado yo enseñé seguir el camino del universo, y en esa clase hablamos de que permitimos que las cosas nos perturben cuando no nos damos cuenta de que el universo nos está dando una oportunidad de aprender, ¿verdad? Cuando no nos damos cuenta de esto y estamos perdidos en la ilusión. Entonces, y no solo, no es simplemente una persona que causa esto, sino es todo lo que hay, lo que tiene esta capacidad de enseñarnos, ¿verdad? Todo es para nosotros, todo es para ti, ¿no? Cada cosa que te sucede es para ti, es una enseñanza del universo. Okay, next pregunta, next question. Quedaba Rafa Peñaranda, que es una pregunta un poco parecida a esta también. Él habla de que cuando iniciamos en el test de aquí se siente muy bien, pero que cuando va a hacer las técnicas se tensa. Ahora, Rafa, pregúntale al sensei. Sí, hello Sensei. Bueno, lo primero quiero hablar en nombre mía y en nombre de mis compañeros, al decirles que bueno, les extrañamos mucho y que bueno, estamos deseando de que pase esto y darles un fuerte abrazo a todos. Y bueno, es que llevo unos días extrañado con la práctica, porque cuando empezamos a hacer la práctica y hacemos lo que son los test de Ki, teniendo en cuenta que todos los test de Ki pues son rotativos, no tengo ninguna dificultad en pasarlos, de hecho me siento en calma, pero una vez termina los test de Ki y empiezo la práctica con las técnicas, una vez he terminado de desarrollar las técnicas, siento mucha tensión en las manos, siento incluso dolor. Incluso cuando hago de uke, las caídas son más violentas de lo normal. Y la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que a la hora de hacer los test de Ki, aplicando los principios y sintiéndome en calma, los paso sin ninguna dificultad? No sé si con los años adquieres algún tipo de mecanismo de supervivencia y los pasas por eso,
o no entiendo el por qué paso los test de Ki y en cambio en la técnica siento tanta tensión después de realizarlas. Esa era mi pregunta básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Before I ask the question, just on my part and the part of all of us here, we miss you very much, and we want to give you a big hug. Oh, good. Un gran abrazo. Sí. I'm confused a bit with the practice in general. So when I take a Ki test, I feel like I can handle it well. I manage it well. In fact, even with calmness. But then when the techniques take place, like at the end of the techniques, I feel a lot of tension. I feel tension in my hands, and I even feel pain. And the tension can be very, very strong. And so I'm kind of wondering, how can it be possible that I could be calm in a Ki test? You know, is it some kind of survival mechanism that I've developed? Or, and then have such a different experience when I'm doing techniques, Aikido techniques? Yes. Yes, thank you. Very good question. Once again, you know, I have to say that this is a control issue. One time I had a student in New York City. I used to, on the way to Europe, I used to stop and teach in New York City many years ago. And a student came to the class, and she was a ballet dancer in the ballet company downtown. And she said, the only thing more difficult than learning ballet is learning Aikido. I said, why? And she said, because when I do Aikido, I'm always having a lot of tension. But when I do dancing, I'm very relaxed. Okay. So she wanted to know why the tension. So it's the same question you have. Why do I have so much tension as soon as I try to do technique with another person? This is because you're trying to control the other person. The most common thing Toei Sensei would say to us as he came around the dojo when we're training is, it looks like you want to control that person. It looks like you want to throw that person. If you have the idea in Aikido that your job is to throw another person, this is a big misunderstanding of Aikido. This is not what we're doing. What we're learning to do is move, connect with, and move in union with the other person. And this automatically resolves the conflict. Vale, es una pregunta muy buena, pero tengo que decir que también es un asunto de control, ¿vale? Entonces, yo antes pasaba por la ciudad de Nueva York, camino a Europa y a dar clases. Y un año, cuando estaba allí, llegó un estudiante que era bailarina de ballet y profesional. Y dijo que lo único que es más difícil que aprender el ballet es aprender el Aikido. Porque en el Aikido me siento mucha tensión en mi cuerpo, mientras que en el ballet, bailando el ballet, estoy muy relajada. Entonces, ¿por qué hay tanta tensión? Y el problema que le dije es que estás tratando de controlar a la otra persona. Entonces, Toei Sensei solía decirnos, parece que quieres controlar al otro,
parece que quieres lanzar al otro. Y esto es un gran malentendimiento del Aikido. No estamos tratando de lanzar al otro, sino lo que estamos tratando de aprender es conectar con el otro. Si podemos conectar, entonces podemos movernos con armonía. Esto es lo que estamos practicando en el Aikido. Entonces, esta es la dificultad que estás teniendo. So Rafa, do you understand? ¿Comprendes? Sí, sí, Sensei, gracias. Okay, okay. So this is El problema era el control. The problem is control. yes. The problem is needing to control. We El can't. problema es querer controlar. So that's why the teachers all tell us when we have a problem, they tell us to sit more, meditate more, do more, keep breathing. That is because our problem is always misunderstanding in our mind and in our body. So even if you think you understand what I say, I mean, you may understand what I say conceptually. Of course, you must go on the mat and practice and practice and practice with the partner until you get the feeling of moving in harmony and not having to control the other person. Entonces, los maestros en estas situaciones suelen decir más meditación, más respiración de ki, porque el problema siempre tiene que ver con esta idea de control, los problemas en el tatami. ¿Sí? Lo que queremos hacer es practicar más con nuestros compañeros y poco a poco vamos teniendo esta experiencia de conexión. Poco a poco se va perdiendo esta tendencia de controlar al otro. Ocurre poco a poco con práctica, más meditación, más meditación. Yeah, so Doi Sensei and I want you to have the same feeling when you're doing technique in your body that you have when you're standing in mind-body unification. The same freedom, the same harmony, the same deep sense of satisfaction and appreciation and gratitude for being alive. This should come out of our practice and feed us constantly. As long as we're not struggling to try to achieve something, you have everything already. You just have to get out of the way and allow yourself to be free. Okay? I think that's enough for today. Oh, please. Okay. Doi Sensei y yo queremos que tengas la misma experiencia en tu cuerpo, la misma sensación en tu cuerpo de calma que tienes en tu mente cuando tomas el test de Ki, ¿verdad? Entonces, esta sensación de armonía existe tanto en el cuerpo como en la mente. Y entonces te das cuenta de que todo esto de lo que estás practicando llega a ser una celebración de la práctica de la vida, de lo positivo, de estar aquí presentes en este cuerpo, en este tiempo, ¿verdad? Esto es lo que estamos intentando, lo que estamos practicando cada vez. Okay. Creo que es suficiente por hoy esto. And I want to thank everyone very much for attending
And maybe I should remind you that the next class is November 22nd at the same time, Sunday. And, Quiero go ahead. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí y os daré la fecha de la próxima clase, que es el 22 de noviembre a la misma hora. Okay. So, domo arigatou gozaimasu. Está muy guapo con el nuevo look, Sensei. You like this? Dean Sensei, elegíle al Sensei. Okay. Muchas gracias. Como siempre. Okay, Rask. Yes. どうもお願いします。